Buenas noches. Tema del día, la justicia. Mira qué cortito, pero cuánta profundidad podemos obtener de estas dos palabras, la justicia. Claro, porque seguramente usted hoy, en este momento, ha escuchado la información sobre un hecho sobre el cual seguramente vamos a reflexionar desde el punto de vista del impacto público, que es la absolución de la gente que estaba detenida, procesada por el tema de la AMIA. Y ayer, un juez de la Corte, el cuarto, se fue. Usted se acordará que hace un tiempo atrás decía, o en general se decía, que hay que cambiar a la Corte. Y hubo planteos de todo tipo. Acá incluso discutimos y dijimos que los procedimientos que se usaron tal vez no sean los más adecuados desde el punto de vista institucional, pero se lograron objetivos. Esta fue nuestra opinión aquí. Y la pregunta que cabe frente a esto es, bueno, ¿y ahora qué? Los problemas de la falta, esa sensación de falta de justicia. Ahora que 4 miembros de la Corte se fueron de aquella Corte anterior, ¿ya están resueltos? ¿Ya tenemos una nueva justicia? Y frente al hecho de hace un ratito, ¿el impacto suyo cuál es? Porque seguramente te dice, porque acá hay una realidad, que muchas veces hay un planteo de la justicia dada por la sociedad, el análisis de los temas, y usted dice, a fulano hay que condenarlo, y si no se lo condena, no hay justicia. Esta es la sensación que se vive muchas veces. Bueno, para conversar de estos temas y reflexionar, junto a usted, que seguramente va a empezar a opinar dentro de un rato, hemos invitado a 2 personas que creo que no aparecen muy seguido en los programas de televisión. La doctora María Angélica Gelli. La doctora Angélica Gelli se ha dedicado al derecho constitucional. Así es. ¿No es cierto? Y claro, algunos amigos cuando dije, viene al programa la doctora Gelli, me dijeron, una maravilla, son las personas más brillantes. Son amigos, por eso. Son amigos, no, pero yo digo amigos míos, no suyos. Evidentemente es una persona que en el ambiente es ampliamente conocida. Y el doctor Roland Arazi, que es juez, es miembro de la Cámara Civil y Comercial de San Isidro, que es profesor de Derecho Procesal en la UBA, en la Universidad de Belgrano. Y además ustedes se van a asombrar, porque les pedí que trajeran algunas de las publicaciones de ellos. Y van a ver durante el curso del programa cómo van apareciendo los libros que han publicado. Y muchas veces uno se pregunta, ¿de dónde han sacado tanto tiempo para escribir tanto? Me gustaría una primera reflexión sobre esto que es, ¿la justicia cambia? ¿Tiene que cambiar? ¿Hacia dónde hay que ir? Es una pregunta muy amplia, ¿no? Y aparentemente tenemos una crisis seria. Es una cosa interesante porque cuando regresamos a la democracia, la gente tenía una gran aspiración de que se hiciera justicia. Y en un primer momento parecía satisfecha, ¿no? Como se empezó a revisar el pasado en Argentina y demás. Inclusive aquella primera corte fue muy prestigiosa, algunos de los ministros eran muy destacados, ciertamente, y luego las cosas se fueron desbarrancando, ¿no? Ahora estamos en un punto muy, muy complejo. A mí me parece que el problema que tenemos es que siempre estamos empezando, ¿no? No tenemos una trayectoria que se mantiene, las instituciones se estabilizan y entonces podemos ver los frutos. Y como estamos empezando siempre, se hace muy difícil ver los resultados en lo inmediato. Y luego esta idea que tienen las personas, el común de las personas, que uno dice, bueno, ¿hasta qué punto es una percepción absolutamente real? Pero existe, de que hay impunidad en la sociedad, ¿no? El comentario que usted hacía a propósito del juicio de la AMIA, más allá de que los jueces, por supuesto, tienen que fallar con las constancias que hay en el expediente, mostraría, si no hay culpables, que por lo menos la investigación se hizo mal. Un crimen tan horrendo como ese, ¿no? Que quede impune, sería muy terrible para nuestro país, ¿no? Sus primeras
No, yo creo que es un dato de la realidad que la gente no está conforme con su justicia y que la gente no confía en los jueces. Sí. Yo lo digo desde mi óptica, tengo más de 30 y pico de años de juez, ¿no? De edad, ¿no? De juez. Y nunca he pasado por un momento donde haya tanta reacción de la gente. Yo cuando ingresé al Poder Judicial era un honor que yo creía que era inmerecido ser juez. Y yo decía esa palabra, bueno, me parecía que era realmente algo importantísimo, ¿no? Y lo es, doctor. Y lo es, pero hoy le voy a decir la verdad, cuando me preguntan de qué profesión, yo no digo que soy juez, digo soy abogado, que también es cierto, soy un abogado que trabaja de juez, soy un abogado que trabaja de juez. Pero realmente hemos tenido que sacar desde la chapa oficial del auto. ¿Por qué? Porque la gente tiene esa reacción, una reacción en contra. Es decir, que no es para el Poder Judicial solo, eso es para los tres poderes. Y yo analicé, porque lo que dice la doctora me parece absolutamente cierto. Es decir, cuando existe esta reacción, uno no puede decir, no, todo el mundo está equivocado, algo hay. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Me parece que hay causas reales e internas del Poder Judicial que funciona mal. El Poder Judicial está colapsado, nuestra Corte Suprema no puede continuar, la doctora que es especialista en el tema constitucional, no puede seguir atendiendo la cantidad de asuntos que tiene a su cargo. Eso va a tener que cambiar de una manera o de otra. Hay consenso, ¿no le parece, doctor, en que esto sí se modifique? Hay consenso. ¿Ustedes se están refiriendo a la Corte? Sí. En este momento a la Corte, que la Corte no puede abarcar esta cantidad de asuntos en trámite. Bueno, la doctora esto lo puede decir con mucho más autoridad que yo, comparado con la Corte de Estados Unidos, que atiende 200, 250 asuntos por año. Repítalo. 200 o 250 asuntos por año, la Corte, y nosotros tenemos que contarlo de a miles. Sí. De a miles. Así es. Es verdad que algunos fallos son muy similares, ¿no? Pero de todas maneras es una cosa imposible de abarcar. Es decir, la Corte, esto nos lleva a una pregunta, a ver, sí, y que la voy a dejar planteada porque me gustaría que Joaquín también dé su primera impresión, sí, no, así se integra al diálogo. Y no. es esta. ¿Cuál es la función de una Corte Suprema de Justicia? Porque cuando hablamos de la Corte, lo que tenemos que decir es, ¿para qué está la Corte? ¿Para qué debe estar la Corte Suprema de Justicia? Sí. Y me parece que es un tema interesante, por lo menos para dimensionar. Usted dice, cuando usted inició la justicia hace 35 años atrás, la Corte Suprema no estaba en los diarios. La Corte Suprema no estaba en los medios de comunicación. Claro. Entonces, ¿qué hechos pueden haberse producido, y lo dejo en el interrogante también, para que de pronto, en algún momento, la Corte esté en la boca de todo el mundo? Claro. Cuando aparentemente en el mundo la Corte no está en la boca de la gente. Yo tengo mi opinión sobre el tema, pero me gustaría que hable la doctora. Pense un segundito que lo integro a Joaquín a esto, con tu primer enfoque, y enseguida vamos a ese tema. Sí, yo solamente quería destacar que evidentemente nuestros invitados diferenciaron dos temas que creo que son muy importantes. Es decir, por un lado, aspectos instrumentales, que podemos comparar, qué sé yo, de procedimiento, si usted quiere. Pero evidentemente también señalaron, yo creo, 3 o 4 elementos que son esenciales, es decir, sin los cuales, si no se resuelven eso, es muy difícil que lo demás se resuelva. Es decir, la doctora dijo claramente que estamos en un punto muy complejo. Es decir, este es un fenómeno complejo el de la justicia, no es solamente un problema administrativo, es decir, todo ayuda, pero es mucho más profundo. Fíjate, Ricardo, si es tan profundo que dijo, siempre empezamos, siempre volvemos a empezar. Es que eso quiere decir que no sabemos qué queremos, es decir, porque en el fondo, si siempre estamos empezando, es el famoso tema de los péndulos, si yo quiero de tal forma, pues viene otro de otra forma, y no tenemos algo a largo plazo que se transforme en algo normal. Por eso estamos los diarios. El otro tema es que dijo impunidad. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo la justicia habla de impunidad? Es decir, está reconociendo un tema importante en la sociedad. Y el doctor nos terminó de sorprender porque dice, mire, el tema no es solamente el sistema, la organización. La gente no cree en el juez
Y yo cuando me preguntan, soy abogado, que ejerzo de juez. Bueno, evidentemente esto implica que ahí hay algo que está pasando, la relación suya con el resto de la sociedad, el entendimiento del derecho. Es decir, no sé si, creo que son 3 o 4 temas muy fuertes y muy profundos, porque por más que usted resuelva el procedimiento, si por lo que usted dice la gente no confía en los jueces y los jueces siguen siendo los mismos, no vamos a resolver nada. Mire, doctor, si usted me permite, yo creo que además de esos problemas internos, que son muchos, ¿no? Porque hay problemas de organización, problemas nosotros, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires seguimos cosiendo los expedientes con la aguja que antes se decía de colchonero, pero los colchoneros han avanzado, es decir, los colchoneros se modernizaron porque ya no la usan más, así que ahora es aguja del Poder Judicial, porque lo fabrican para el Poder Judicial. Entonces, cuando usted va a un congreso, como le debe haber pasado a la doctora, y se habla de la informática y de la firma digital y de todas esas cosas, y después tiene que ver a su ordenanza cosiendo y descosiendo expedientes, se da cuenta que algo también funciona mal. Pero esos son, como bien dice usted, temas instrumentales, ¿no es cierto? Están colapsados todos los juzgados, no hay presupuesto, bueno, hay una cantidad de temas que también son culpa de la justicia. La justicia no puede seguir trabajando 6 horas por día para la gente, no sé, más allá de que se trabaje después, pero para la gente la justicia trabaja 6 horas por día y tiene 1 mes y medio de vacaciones por año. Eso no le cae bien a la gente. Usted me dice, bueno, yo me quedo, estoy a la tarde, es otro tema. Así que podríamos seguir hablando de los problemas internos y reales de la justicia. Y después creo yo que hay otros problemas que son externos y que hacen a que esta problemática se vaya agudizando. Uno son los medios de comunicación. Medios de comunicación, y acá estamos en un medio de comunicación, pero tengo que decir lo que yo pienso, los medios de comunicación tienen que vender la noticia, y la noticia se vende y se vende de la forma más dramática posible. Entonces se opina de todo, que si Maradona se tiene que ir, si no se tiene que ir, si es culpable, si es inocente, todo se opina. La gente vota, pero yo a veces digo, es como si votaran, si me voy a operar de cirugía y la cirugía debo hacerla de tal manera. No se puede, tenemos que tomar las cuestiones de la justicia con mucha seriedad. Ese es un tema, los medios de comunicación, que me parece muy complicado. Los abogados también, y los jueces. Y los jueces. En el caso que usted mencionaba, dando una conferencia de prensa, claro, explicando, es una cosa insólita. Bueno, eso de que el juez habla por su sentencia, bueno, también es un tema complejo, porque en un sistema republicano los jueces deben dar cuenta, pero ¿hasta dónde? Pero deben dar cuenta ¿cuándo? Mire, doctor, las sentencias se dictan en el expediente, no se dictan en la cámara de televisión. Exacto. Y los alegatos los jueces lo hacen en los expedientes. Usted sabe que las normas de ética profesional, digo, usted sabe, es un eufemismo, yo digo, sé que lo saben, pero digamos lo reiteramos, las normas de ética profesional prohíben a los abogados hacer públicos los asuntos en los que ellos intervienen. Claro. Entonces, cuando usted oye que el alegato se hace por televisión, entonces ese es un tema que no tiene nada que ver la justicia y no lo puede. Y el otro, y ya la dejo, doctora, porque no voy a monopolizar, y el otro tema que también contribuye a que la gente tenga una mala impresión de la justicia, es que los otros poderes, los temas que no pueden solucionar, se lo atribuyen a la justicia. Es decir, se desplazan hacia la justicia temas que no son propios de la justicia. Si la justicia no le va a solucionar el problema de los piqueteros, la justicia no le va a solucionar el problema de la pobreza, la justicia no puede solucionar estos barrios enteros que ocupan predios privados, eso no lo puede hacer la justicia. Pero la impunidad sí, doctor. Pero ¿sabe qué pasa? ¿Qué es la impunidad? Claro. Tomo la palabra de la doctora, es decir,
¿Es un sentimiento de la sociedad o es objetivamente que hay impunidad? No, hay, pero ¿sabe qué pasa? Ahí se mezcla un poco todo, Sí, se mezcla la prevención, la seguridad, hay que aprender a la persona para juzgarla. Sí, yo creo también que la justicia, porque usted señaló un tema muy interesante, el doctor lo decía también, la presencia en los medios de comunicación, que antes era inusual, ¿no? A mí me parece que es bueno que la sociedad se preocupe de su justicia, porque si no tiene buena justicia, efectivamente la República Democrática no va a funcionar. Ahora, el punto es cómo se preocupa por esa justicia. Yo recuerdo cuando salió el fallo de la Corte Suprema declarando inconstitucional la ley que prohibía el divorcio vincular y por supuesto volver a casarse. En ese momento los periódicos publicaron las fotos de en ese entonces eran 5 ministros, ¿verdad? Sí. Y entonces la gente, bueno, miraba y quiénes eran y demás. Casi antes no estaban visibles para el gran público. Ahora, el punto es cómo están. En los Estados Unidos la Corte es conocida y los diarios más importantes suelen también publicar sentencias. Uno puede, por internet puede bajar de algún periódico sentencias de la Corte. Claro, es como dice el doctor, dicta pocas sentencias institucionales muy importantes para toda la sociedad, que va precedida de un debate muy amplio, ¿no? A mí me gustaría volver a este tema, sí, porque habíamos dejado el interrogante, usted seguramente de esto se está acordando, que es ¿para qué la Corte Suprema tiene? Es decir, ¿para qué existe la Corte Suprema? En un país con instituciones en serio. Hacemos la primera pausa comercial y vamos a entrar al análisis de esto con el enfoque y la experiencia de ustedes en la materia. Y después vamos a seguir con todo esto porque hay muchos temas que van surgiendo que seguramente en esta hora no vamos a poder resolverlos, pero por lo menos nuestros invitados nos están ayudando a reflexionar desde otra óptica respecto de qué vamos a tener que hacer para que haya una justicia en serio. Con más de 20 años en el país, Carrefour renueva a diario su compromiso con la comunidad, contribuyendo al desarrollo de la Argentina y su gente. Hostería La Domanda, para descubrir la naturaleza, la tranquilidad y el descanso con una sola alternativa. Regresar. El Balcón de las Sierras, Villa Berna, provincia de Córdoba. Hostería La Domanda. Reservas en Buenos Aires al 5811-4444. Bueno, y habíamos planteado en esta brevísima pausa para qué sirve o para qué debe servir la Corte Suprema de Justicia, es decir, el vértice del Poder Judicial. Y en eso les pedíamos la opinión. Tiene una competencia muy particular que es controlar a los otros poderes del Estado en casos concretos. Por ejemplo, la Corte puede decir que una ley o un decreto del Poder Ejecutivo es inconstitucional. Y puede decir también, y eso es quizá uno de los problemas que señalaba el doctor, que el poder político no ha cumplido con lo que debe hacer. Y eso sería, podríamos llamarla una inconstitucionalidad por omisión. Y ahí sí hay una cuestión ahora de mucha controversia. Por ejemplo, en materia de salud pública, hay una enorme cantidad de presentaciones judiciales, amparos de las personas, porque hay una deficiencia en el tratamiento de la salud, en la provisión de medicamentos, bueno, la propia crisis. ¿Deficiencia en la legislación? Yo le diría, mire, a mí me parece que el problema es de concertación y de armonización de políticas públicas en este sentido, porque como hay varias jurisdicciones, nosotros somos un país federal, y la salud la atiende tanto la nación como las provincias y hasta las municipalidades. Entonces, en ocasiones lo que hay es esa
que nos falta a los argentinos, me parece, en todos los órdenes, ¿no? Ese trabajo en equipo, esa concertación, a lo mejor hacer convenios entre las provincias y la nación. Lo cierto es que hay un déficit y la gente reclama, porque la gente sabe que tiene el amparo a mano y entonces presenta un amparo, y hemos firmado tratados de derechos humanos que además tienen jerarquía constitucional, y entonces los tribunales se encuentran compelidos a resolver el problema. Pero como dice el doctor, la justicia no puede tener todos los elementos técnicos para decir, bueno, la política adecuada es esta. Entonces lo que hace es ordenarle a los poderes públicos, entreguen tal tratamiento, tal medicamento y demás. Y a veces, en ocasiones, se lo ordenan a los tres órdenes de la jurisdicción argentina, ¿no? A la nación, a la provincia y a las municipalidades. Y luego hay un conflicto entre ellos. Bueno, ¿quién repone este dinero para no tener problemas con los presupuestos y demás? Y esto no lo pueden resolver los jueces. Resuelven el problema puntual, pero si se generaliza, llega un momento en que colapsa la solución. Ahora, esto es lo que estaría revelando, porque es otro punto, en definitiva, que yo lo advierto, y no sé si usted también comparte esto. Yo tengo la sensación de que, por un lado decimos, no hay justicia, es pésima, no podemos decir que somos jueces. En la sensación pública, en la porque sensación hay muchos pública. jueces que realmente No, por eso, en la sensación pública, a eso me estoy refiriendo. Quizá tengamos un problema, discúlpeme, porque por el tema de la impunidad, quizá tengamos un problema en materia penal. Allí sí aparece efectivamente una dificultad para investigar y condenar. Espérese, vamos a tocarlo como punto especial porque me parece que justifica eso, pues es un tema clave. Pero déjeme terminar un poquito la idea. Entonces yo decía, la sensación pública, y no sé si vos lo compartís esto también, no hay justicia. El Poder Judicial no funciona. Pero por otro lado, entramos al planteo de apelar ante la justicia por cualquier cosa. Es decir, usted hablaba del amparo porque no me proveen el medicamento. Entonces, por un lado es muy contradictorio esto. No hay justicia, pero cualquier cosa se lleva para dirimir a la justicia. Bueno, diríamos, las personas han advertido que ahí algún reclamo pueden hacer. Por eso yo creo que habría que diferenciar también los distintos fueros en materia de justicia, ¿no? Vamos a ver, terminemos con el tema de la Corte. Sí. No, mire, yo quería hacer una pequeña aclaración reafirmando lo que usted dice, porque todo el mundo critica la justicia, pero sabe que tiene que recurrir a la justicia. Esos jueces están vapuleados por ellos, pero es su última esperanza. Claro. Por eso en la televisión usted ve que grita la gente ante un secuestro: justicia, justicia, la palabra justicia. Es decir, eso es una de nuestras paradojas del tiempo actual, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, volviendo al tema que le preocupaba acá al doctor sobre el rol de la Corte, yo creo que la Corte se tiene que ir transformando poco a poco en un tribunal constitucional y, como dice la doctora, con amplitud del término constitucional, ¿no es cierto? No nada más que controlar la inconstitucionalidad de las leyes. Esto pasó, usted sabe, en México, que la doctora debe conocer, donde también la Corte estaba colapsada, hasta que, en definitiva, se autolimitó. Acá la Corte hizo al revés, desde la década del 50 se amplió y abrió un grifo que ahora no sabe cómo cerrarlo. Y entienden cualquier tipo de asunto y todo quiere terminar en la Corte. Ahora, doctor, usted me está dando ya una respuesta frente a un interrogante que yo tenía, porque la pregunta que yo le iba a formular era ¿de quién era responsabilidad, digamos, de hacer que la Corte se transforme en esa instancia de los 250 casos? Es un tema de la propia Corte, entonces. Yo creo... A mí me parece que es una responsabilidad compartida. Claro. La Corte, en cierta medida, también, porque la jurisdicción está tan amplia que tiene ahora, es por sentencia arbitraria. Claro. Y la sentencia arbitraria sería una sentencia que tiene un error gravísimo en su fundamentación o en su motivación. Es decir, una sentencia que se descalifica como un razonamiento adecuado del juez, ¿no? Del juez que entendió antes en la causa. Y esto también es llevado por estas dificultades que tiene la justicia, por la delegación que hay en la justicia. En la Corte Suprema también hay mucha delegación, porque como tiene tantas causas
los proyectos los redactan los secretarios letrados, entonces es más difícil controlar. Y por otro lado también esa es la parte que me toca a mí, ¿no? Los abogados, que a veces abusamos, ¿no? De los recursos judiciales, de la acción judicial, y también entorpecemos la justicia. Y por otro lado, la responsabilidad del Poder Judicial, de los poderes políticos, porque por ejemplo ahora llegan a la Corte unas apelaciones ordinarias en materia previsional que se establecieron en ley simplemente para, diríamos, para patear para adelante un problema que no podían resolver. Entonces, bueno, el Estado era condenado en materia previsional porque no pagaba lo que debía a jubilados y pensionados, entonces se creó por ley, por inspiración de un ministro de Economía, un recurso ordinario ante la Corte Suprema, que no tiene nada que ver con lo constitucional. Y ahí están durmiendo el sueño de los justos. Es decir, doctora, sí, quiero pensar así en términos de propuestas. Sí. Tema Corte Suprema, podríamos salir de esta noche con la convicción de que si los integrantes de la Corte tienen en claro esto que ustedes están planteando y lo comparten. Algo han hecho, ¿eh? Si han hecho algunas... Que si el ministro de Justicia se adosa a este enfoque, sí, frente al clamor de la sociedad, podríamos pensar que en un tiempo razonablemente corto se puede generar un cambio efectivo en el vértice del Poder Judicial. Si todos los operadores del derecho están convencidos de esa necesidad y hay decisión política institucional, no partidaria, yo le diría que sí. No diría que el resultado lo vamos a ver mañana. No, es imposible. Es un proceso largo, pero hay que ser muy constantes, hay que continuar la política y sí, hay algunos acuerdos básicos. Hace unos días Gil Lavedra escribió en La Ley un artículo donde dice especialmente, se refiere a la jurisdicción ordinaria de la Corte en materia previsional. Hay proyectos para derogar esa competencia y aparentemente hay un proyecto de la Corte para declarar inconstitucional esa norma. Así que de la Corte, de los operadores, de los abogados diríamos, y del Poder Ejecutivo, porque he enviado algunos proyectos, esto parecería que lo vamos a lograr. Nunca podemos decir 100%, pero... Correcto. Ahora, vuelvo entonces, si esto lo podemos lograr, da la impresión que podemos estar en una excelente senda en poco tiempo, independientemente de que los frutos se visualicen a largo plazo. Sí. Pero, planteado esto, lo que el doctor Arasi señalaba respecto de los problemas de tipo interno, ¿de la Corte o de...? No, ya del Poder. Claro. En la medida en que hubiera esta convicción, la Corte, ¿cómo influye para resolver los problemas operativos de todo el régimen del Poder Judicial? No, esto necesita que los otros poderes, es decir, hoy escuché una frase muy antigua, bueno, dicha por un ex juez de la Corte que se acaba de renunciar, pero que es una verdad. El Poder Judicial no tiene ni la bolsa ni la espada, más allá de quien la haya repetido y de la autoridad que se le puede otorgar o no a la persona. Pero el Poder Judicial no tiene ni la espada ni la bolsa, o sea, no dispone de dinero ni dispone de la fuerza para hacer cumplir su función. Entonces necesita de los otros dos poderes. Y los otros poderes tienen que tomar conciencia que este es un tema de Estado. Por ello yo creo que acá se necesita un pacto de Estado para la justicia y entre todos, o sea, acá no puede haber de derecha, de izquierda, vamos a sentarnos a tomar el tema científicamente, o sea, no puede decir que el que cree que hay que bajar la edad de imputabilidad es fascista de izquierda, no, porque buenamente se puede pensar o no se puede compartir. Entonces ese es otro tema. Sí. No, yo quiero decirle simplemente esto, que podemos solucionar la cabeza, ¿no? Pues lo que dice la doctora es cierto, creo que en poco tiempo más el tema de los asuntos previsionales va a salir de la Corte. Sí. Va a salir porque esto no tiene ningún sentido. Ya sea por un fallo de la propia Corte que declara inconstitucional o porque se derogue la ley. Eso es una tercera instancia ordinaria, es una cosa indisparable. Y es inconstitucional. ¿No? Y bueno, y la Corte puede ir cerrando su grifo ese que abrió ella, ¿no? Porque
Pero bueno, ahí vamos a solucionar una parte del problema, una parte, pero no todos los fallos llegan a la Corte, el señor que tiene el desalojo de su casita, que la hizo con todo el esfuerzo para no llega a la Corte. Bueno, vamos entonces a ir a bajar un poco, dejemos a la Corte en paz y tratemos de ir entonces a los temas de la gente. Y uno de los temas de la gente que usted, como el Sorio le dije, vamos a dedicarle un párrafo en especial, es el tema penal. ¿Cómo observan ustedes el tema del fuero penal y qué hay que hacer para que la cosa, es decir, para que la sociedad tenga otro enfoque? Es un tema difícil, yo no soy especialista, así que casi le voy a hablar como ciudadana, ¿no? Mire que es mucho más importante. Claro, porque es verdad, ¿no? Diría que nos tenemos que sincerar y examinar la cuestión con racionalidad más que con sentimentalismo, ¿no? Tenemos un problema serio que tiene muchas causas y entonces hay que atacar las causas. Bueno, el problema es que no hay seguridad personal, se ha agravado el tema del delito y la justicia parece y las fuerzas de seguridad parecen casi impotentes para resolverlo. Ahora, yo le voy a señalar, es casi una anécdota, ¿no? Pero tropecé hace unos días circunstancialmente con una sentencia de la Corte Suprema del año 1984, 20 años. Ahí se discutía la legalidad de un allanamiento. Y bueno, el allanamiento había sido ilegal, entonces cayó como prueba, cayó toda la prueba y la persona fue dejada libre. Yo no sé si era culpable o no, esas son las constancias del expediente. Pero lo que me llamó la atención fue el voto del ministro Petracchi, hoy es presidente de la Corte, hace 20 años, que después de fundamentar sus argumentos, dice algo que estrictamente no tiene que ver con la resolución del caso. Es un metamensaje a los otros poderes. Él dice que, lo cita a Frankfurter a propósito de que las garantías no están hechas para beneficio de los culpables, sino para proteger a los inocentes, las garantías judiciales. Y dice, bueno, ese equilibrio entre seguridad de las personas y persecución del delito y condena del delito, por un lado, y seguridad de los procesados, de los imputados y de los inocentes que pueden resultar de un proceso, se logra tomando determinadas medidas. 3 específicamente de los medios de seguridad, dicen, bueno, con una policía altamente profesionalizada, con medios técnicos, el doctor decía, carecemos de recursos materiales, con medios técnicos para investigar el delito, y con un nivel decoroso de vida de las fuerzas de seguridad. Y en lo general, decía Petracchi hace 20 años, con un nivel de vida de la población mínimo, decoroso y mínimo, y además con la extensión de la educación cívica para todos. ¿Las 4? Se empeoraron en los 20 años. Yo digo, si eso que se decía en el 84, cuando había tantas ilusiones, toda la sociedad nos hubiéramos hecho cargo de esto, de cuántas ficciones mantenemos a veces, y bueno, a lo mejor estaríamos un poquito mejor. Así que tenemos una responsabilidad muy compartida en este punto, ¿no? Ahora, Ricardo, de todas maneras yo creo que hay que salvar algo que era la aparente contradicción que señalábamos al principio, más allá de lo penal, el hecho de que decimos no hay justicia o identificamos fallas en el sistema judicial y por otro lado la gente pide más servicio de justicia. Eso es positivo. Las dos cosas son ciertas. Sí. Pero lo importante de la segunda es que es el camino, en el caso de la salud, de estar defendiendo el derecho a la vida por vía de la justicia. Sí. Es decir, esta es la diferencia entre creer en un medio pacífico o agarrar un arma. ¿Te das cuenta? Entonces, el hecho de que hoy la gente diga, mirá, a pesar que se ha deteriorado el nivel de salud, que estamos perdiendo expectativa de vida, pero por el otro lado, en la misma ciudad vos sabés que tenés terapia intensiva y servicios muy buenos para la mascota, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces vos decís, ¿cómo es esto? Claro. Entonces, los amparos, yo conozco algunos amparos en este tema, es gente de 86 y 87 años que no tiene remedios, ¿cierto? Entonces, yo creo que el hecho de que se haya incrementado eso de que decir, no, a ver,
voy a ver a la Corte, imagínate la utopía que tengan, pero el hecho es que busquen el camino pacífico y ese resabio de justicia creo que es muy importante. Sí, y ha dado sus resultados. Y democráticamente, mire, hay un fallo, el caso Capodónico, en que la Corte ordenó que se proveyera los alimentos y está forzando a los poderes políticos a tomar cartas en el asunto. El doctor Arasi creo que quería decir algo. No, simplemente retomando el tema seguridad, porque es muy interesante los 4 puntos que indicó Petracchi hace 20 años, que yo no lo conocía sinceramente así tan puntualmente. Claro, eso cuesta mucho dinero, entonces, ¿cuál es lo que a mí me preocupa? Que a mí me preocupa que el centro de nuestro esfuerzo se diluya hacia otro lado que no va a solucionar nada. Yo cuando dice que van a aumentar las penas o que van a cambiar las leyes, claro, eso no cuesta nada, ¿no? Cambiar un código, cambiar una ley, eso se hace rápido y es gratis, lo mismo pasa en el proceso civil, venimos hace años diciendo que el código hay que cambiarlo. Vamos a cambiar todo y la cosa va a seguir igual. Entonces, pongamos el esfuerzo y ¿dónde está el problema? Porque si usted aumenta la pena, bueno, ahora la han llevado del máximo de 25, bueno, pero primero hay que primero tratar de evitar de que se cometa el delito, claro. Es la prevención. Y cuando el delito se cometió, hay que tratar de capturar al delincuente y juzgarlo. Entonces no importa si qué cantidad de delitos quedan impunes, qué cantidad, pero ¿por qué? No porque los jueces, sino porque no llegan a la justicia, porque no llegan a la justicia. Ahora, doctor, los que llegan, sí. Digamos, ustedes creo que hacían mención en algún momento a la falta de medios para hacer buenas investigaciones. Totales. ¿Qué quiere decir falta de medios? Porque a veces uno dice, ¿no será que los fiscales son todos muchachos muy jóvenes, les falta experiencia y...? Doctor, ¿sabe qué? Los invito a los que están viendo que vayan a San Isidro a visitar las fiscalías de San Isidro y vean cómo trabaja el fiscal y cómo se mueve y con qué precariedad debe desempeñar su función. Estamos hablando de San Isidro. De San Isidro, que es donde yo desempeño mi trabajo, y que me disculpe, es decir, no los critico, al contrario, estoy elogiando su forma de trabajar. Pese a las carencias totales, doctora, carencias de... Lo que quiero decir es que en un contexto de ingresos medianamente medios y elevados, es decir, sigue existiendo una justicia primitiva, esto es lo que quiero señalar. Imagínate otros lugares donde se carece absolutamente de todo. Totalmente, entonces se carecen pero de medios mínimos. Yo creo que un escritorio... algunos juzgados... Bueno, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y con la justicia contenciosa administrativa. Ahí está. Y ahí está, bueno, están ya ahora designados en funciones y les faltan los recursos materiales para... ¿Qué les pasó? Bueno, fue una larga lucha para que se establecieran, finalmente lo lograron, también con la justicia, porque el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de La Plata, demandó y obtuvo una sentencia para que se pusieran en funcionamiento estos juzgados, que iban a implicar un avance importante en materia administrativa. Bueno, se ganó el juicio y demás, y finalmente se establecieron, pero tienen todavía la gran dificultad de los instrumentos materiales para poder instalarse. Y usted tiene el caso, por ejemplo, de los tribunales, que hay que ver si van a servir o no, especiales en materia tributaria. Claro. La ley que creó esos tribunales se hizo en la época de Alfonsín. Sí. Claro. Y recién ahora, hace muy poco tiempo, se pusieron en funcionamiento. A lo mejor no hay mucho interés, ¿no?, de que funcione. Bueno, pero son los temas que hay que poner de relieve. Por eso le decía que todos tenemos algo. Los vecinales, los tribunales de menor cuantía. Eso es imprescindible. Hoy el que tiene un pleito de 1.500, 2.000 pesos no va a la justicia. O sea, ahora vamos a tocar este tema también después de una brevísima pausa. Bueno, ¿cómo no? Porque también tenemos que tener los tribunales que conocemos todos, o hay que ir a otra forma de administrar justicia más cercana a la gente, ¿o no? Bueno, le queda el interrogante. Ay, tampoco
pobre, pobre mi guaguita. Ay, 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 ayita, pobre, pobre mi guaguita. Ay, 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 ayita, suelta violín su llanto. Quiere ayudarme a olvidar la muerte del angelito. Ay, 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 ayita, pobre, pobre mi guaguita. Ay, 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 ayita, pobre. Buenos Aires Lírica presenta Agripina, de Händel, en estreno sudamericano, bajo la dirección musical de Juan Manuel Quintana y la regie de Claudio Gallardú, con diseños de Renata Schusheim. 4 únicas funciones en el Teatro Avenida a partir del 16 de septiembre. Sobrantes de abono en venta. Buenos Aires Lírica, la nueva ópera de Buenos Aires. 4-812-6369. Más de 20 años en el país, Carrefour renueva a diario su compromiso con la comunidad, contribuyendo al desarrollo de la Argentina y su gente. Sí, a vos te hablo. Soy tu cerebro. Estoy cansado de oír siempre las mismas quejas. Que no carburo, que estoy lenteja. Siempre trabajando horas extras porque el señorito no presta atención o porque no le da el coco para retener 5 páginas. Pero esto se terminó, ¿eh? Hasta acá llegó nuestra relación. Hola, vengo a averiguar por el curso. Pará, flaco. No quiero que me actualice, no quiero, no. Hostería La Domanda, para descubrir la naturaleza, la tranquilidad y el descanso con una sola alternativa. Regresar. El Balcón de las Sierras, Villaverna, provincia de Córdoba. Hostería La Domanda. Reservas en Buenos Aires al 5811-4444. Detrás de cada sorteo de la Lotería de la Provincia hay mucho más que premios. Porque nuestro premio es que ganen todos. Lotería de la Provincia. La emoción de jugar y ayudar. En el barrio de Belgrano, en Vidal y Sucre, una institución con tradición y prestigio. La Nueva Escuela Argentina 2000. Jardín de infantes, primaria, secundaria y profesorados. Docentes actualizados y con experiencia que se preparan para la educación permanente y en función de valores significativos. Dirige Marta Russo de Salonia. Export. Calidad operativa en viajes. Comuníquese con nosotros al 5811-4444 o visite nuestra página web www.exportour.com.ar. Bueno, y el doctor Arasi se estaba metiendo en un tema interesantísimo recién, que nos llevaba al planteo de cómo administrar justicia para que llegue rapidito a la gente. Y entonces estaba planteando el tema de los tribunales. Mire, el tema, como bien dijo el doctor, es complejo, no es una sola causa, sino son muchas causas, entonces acá estamos tratando algunas, pero hay que hacer un shock para, si se quiere. Primero hay que ver si se quiere tener una justicia fuerte. Hay una demanda de la sociedad. De la sociedad. Y esa demanda va a obligar. Pero ¿sabe qué pasa, doctor? Dijo muy bien la doctora que cuál es la función principal de la justicia, es el control de los otros 2 poderes. La pregunta, si nosotros dependemos para una justicia más eficiente y mejor de esos 2 poderes, la pregunta es si consciente o inconscientemente esos 2 poderes quieren ser controlados por una justicia fuerte, eficiente y demás. Si decimos que sí, seguimos hablando. Si decimos que no, paremos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que estos 2 poderes digan que sí expresamente? Mire, doctor, yo creo que el tema es difícil. La justicia ha ido perdiendo poco a poco su total independencia del Poder Judicial. Yo creo que, mire, leyendo un poco así... Eso es serio, doctor, porque está la esencia de la democracia en juego, la independencia. Pero ¿sabe qué pasa, doctor? Fíjese, mire, yo creo que esto, y no sé si la doctora va a coincidir conmigo, esto creo que la pérdida paulatina de independencia me parece que lo tenemos que remontar al año 1930, no ahora, por eso no es contra este presidente ni contra el otro, ni nada. Fíjese, en el año 1930 la Corte ratifica o legaliza o legitima el golpe de Estado. Pero ya ha demostrado en esa época ya que estábamos un poco débil la justicia.
Bueno, después empiezan los sucesivos entre juicio político y golpe de Estado, el primero en 1947 que defenestró a la totalidad de la Corte, 1947, por eso digo, no es contra un gobierno en especial. Y después, como se van sucediendo gobiernos constitucionales con golpe de Estado, se ha dado la circunstancia de que cada presidente ha tenido una corte cuya mayoría de sus miembros ha sido nombrado por él mismo. Lo cual rompe el sistema. Porque yo digo a veces, graciosamente, ¿no? Digo, ¿cuál es el sistema? Lo elige el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Son dos poderes que se van movilizando continuamente. Y él elige a un juez que tiene inamovilidad. O sea que se supone, el sistema se pensó para que los jueces sobrevivan a los poderes que lo han elegido. Y a los cambios políticos. Y acá se ha dado al revés. Los otros poderes se han tratado de perpetuar en la función y la justicia ha ido cambiando. Yo no critico ni este juicio político, porque la verdad que los nombres que integran la Corte actualmente realmente son de primerísimo nivel, ¿no? Pero lo que sí, el hecho real de que cada presidente, salvo una o dos excepciones, ha querido tener una Corte con miembros, no digo adictos, pero miembros nombrados por él. Doctor, y eso, fíjese... Perdón, le iba a decir algo que a lo mejor es fuerte en ese tema, pero eso es cierto lo que usted dice. Pero también es cierto, creo que eso no podría suceder si no existiera cierta convivencia de jueces, de abogados, ¿cierto? Y de determinadas corporaciones. Es decir, no es que tenemos acá todo un grupo de abogados y jueces inocentes y el poder político y el poder legislativo, sino que es algo que evidentemente falta al sistema. Falta al sistema. Eso, digamos, entre la gran cosa. Ahora, vamos al tema menor que... Pero antes de que vaya a ese tema menor, en consonancia con lo que usted está diciendo, Liliana, llamo para decir que la Corte, vinculó con el tema para qué sirve la Corte, dice, sirve para que Zaffaroni y Argibay y los que quedaron sean nuevamente los bufones de Balcarce 50. Fíjese cómo esto... No, esto claro, es que lo que piensa la gente. Esto es lo que piensa la gente. Y es una agresión gratuita a los nombres. Y al nivel de la gente que fue designada. Eso no es cierto. Efectivamente. Pero la verdad es esta, es que cada vez que cambia el gobierno, por una forma o por otra, se tiene una Corte... Y ese fue el pecado original para pensar en el regreso a la democracia, ¿no? Del aumento de miembros de la Corte por la administración Menem. Se hizo desde la legalidad, es cierto, porque se sancionó una ley, así que se hizo conforme a lo que manda la Constitución, pero fue por decirlo suave, un error gravísimo, ¿no? Y estamos pagando las consecuencias, y esto, por eso digo, le decía al principio que necesitamos mucho tiempo para volver a recuperarla, porque siempre hay una sospecha originariamente, ¿no? Vayamos a veces ahora injusta. a las propuestas. Mire, yo quiero contar una pequeña anécdota que permite así ver alguna propuesta. Hace un tiempo, con el doctor Morelo, justamente, que es bueno el maestro de todos nosotros, ¿no? De todos nosotros, que creo que todos le debemos algo. Y que está mirando el programa. Si está mirando el programa, bueno, un saludo cariñoso, y todos le debemos algo, por lo menos creo yo, a Morelo. ¿Usted coincide, doctor? Coincido plenamente. Bueno, y bueno, una anécdota que él reiteradamente recuerda. Estuvimos con gente extranjera visitando los tribunales de San Isidro a las 5 de la tarde, un día de verano. Los tribunales de San Isidro tienen un edificio realmente lindo, importante, pero claro, 5 de la tarde, verano, así está pleno día, el tribunal estaba totalmente vacío, ¿no? Caminábamos por el tribunal y la gente que nos acompañaba nos pregunta, ¿cuándo se inaugura el edificio? ¿Cuándo se inaugura? Sí, no, está inaugurado, pero ¿cómo? Si nadie trabaja, nadie trabaja. Ah, no, porque acá se trabaja hasta la 1:30 de la tarde. No se puede. No se puede. No se puede. Ahora, esto lo puede resolver la Corte.
Solo puede resolver, es complejo, no nos alcanza el tiempo. No, pero es importante ir fijando pauta, porque la gente puede el demandar. Consejo de la Magistratura podría hacerlo y en la Corte también. Es un tema, ¿no? Yo creo que inclusive los juzgados de pequeñas causas o vecindad tendrían que estar las 24 horas, no el mismo juez, ¿no? Por supuesto, pero como es en otros países donde usted puede ir a hacer una denuncia a las 3 de la mañana, las cosas. Pero acá, bueno, hay muchas cosas. Mire, es un tema realmente apasionante que debiéramos ordenar un poco las ideas, porque si no, quienes nos están viendo se van a confundir aún más porque hemos tocado todas las aristas. Habría que poner un poco en orden el mazo de naipes, ¿no? Bueno, pero en este mazo de naipes vamos a poner orden porque vamos a seguir haciendo programas para tomar determinados puntos de la justicia. Y vamos a hacer un programa especial sobre el tema de la Corte y un programa especial sobre el Consejo de la Magistratura. Yo le digo que, por ejemplo, en una investigación que se hizo, en la que tuvimos la suerte de ser invitados a participar, que se hizo en estos últimos 3 años, hay una serie de trabajos donde hay incluso encuestas sobre, por ejemplo, los juzgados comerciales, el funcionamiento, qué pasa con los abogados, qué pasa con los horarios, qué pasa con la gente. Surgen cosas espectaculares. Y hay cosas, por ejemplo, insólitas. Cuando se reforma la Constitución y se incorpora el Consejo de la Magistratura, tardó 2 años de discusión política para ver cómo se integraba el Consejo de la Magistratura. Y además el poder del manejo económico que llevó al absurdo que sigue hoy, de que haya 2 direcciones de administración, una en cabeza, por ejemplo, de la Corte y otra en cabeza del Consejo de la Magistratura. Es decir, estos disparates hay que ponerlos claramente en la mesa y hablar de estos temas y que hay que hacer los cambios. Les cuento rapidito algunas cosas que dice la gente. ¿Cómo no? La Corte de Justicia es la garantía máxima que tiene el ciudadano para defender sus derechos. Y frente al tema que ustedes plantearon de que los jubilados, es decir, de que hay que sacar, digamos, la jurisdicción sobre el tema de los jubilados, el doctor Reznicki dice y que los jubilados no tienen derechos. Y hay un par de llamados vinculados con este tema. En recurso extraordinario federal, pero no como recurso ordinario. Si van como recurso ordinario, eso le perjudica al jubilado porque la sentencia no se dicta o se dicta muy tarde y entonces... El doctor Fernando Rodríguez, de Ciudadela, dice que en muchos juzgados los abogados no son atendidos adecuadamente y que esto no es un problema de leyes, sino es un problema de institucionalidad. Esto ustedes lo acaban de decir. Elena tiene 81 años, dice que los jueces defienden a quienes pagan más. No puede ser que tengamos esta vida. Y esto no es un problema, como dijimos antes, de los jueces. Es un problema de cómo funciona este país, nuestro país. La doctora Parente de Flores, bueno, considera que sacar el tema de los jubilados de la Corte hace que el Poder Ejecutivo haga lo que quiera. Es dramático el tema del manejo de los fondos previsionales. No, yo creo que lo dijeron claramente ustedes, pero en el sentido que la Corte no puede tener acá, tiene que cubrir el planteo constitucional de la cuestión. O, por ejemplo, podría resolver una causa tipo que es de gravedad institucional sobre determinada ley, en un caso lo resuelve rápidamente y eso baja a todos los demás y entonces la solución... Doctora Ayala y doctora Gracia, le agradecemos muchísimo. Nos tenemos que ir, efectivamente. Bueno, gracias, Joaquín. Muchísimas gracias a usted también y Dios mediante la semana que viene con otro tema para la reflexión. Ay, 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 ayita, pobre, pobre mi guaguita. Ay, 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 ayita, pobre, pobre mi guaguita. Cuando muere el angelito, ay, 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 ayita. Le cantan las alabanzas, será por su alma bendita. Prenden sus blancos ojitos, azulándose en las alas que Dios le dio al pobrecito. Ay, 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 ay.